Lección 1. Charla sobre acondicionamiento físico. Hola Anna, hoy he hecho un entrenamiento increíble. Me esforcé hasta el límite. Hola John, suena bastante intenso. ¿Tienes algún consejo para mantenerte motivado durante los entrenamientos? Absolutamente. Una cosa que me ayuda a mantenerme motivado es establecer metas específicas. Me da algo por lo que trabajar y me mantiene concentrado. Es una idea genial. ¿Cómo haces un seguimiento de tu progreso? Utilizo una aplicación de acondicionamiento físico en mi teléfono para hacer un seguimiento de mis entrenamientos y supervisar mi progreso. Es muy útil ver lo lejos que he llegado. Debería probar eso también. Por cierto, ¿tiene alguna recomendación de ejercicios que se puedan hacer en casa? Definitivamente. Los ejercicios con el peso corporal, como las flexiones, las sentadillas y las estocadas, son excelentes opciones. También puedes probar el yoga o el pilates para obtener flexibilidad y fuerza. Gracias por las sugerencias. Los probaré. ¿Tienes algún consejo para evitar lesiones durante los entrenamientos? Es importante escuchar a tu cuerpo y no esforzarte demasiado. Haga un calentamiento antes de hacer ejercicio y utilice siempre la forma adecuada para prevenir lesiones. Lo tendré en cuenta. Por cierto, ¿sigues alguna dieta específica para complementar tus entrenamientos? Intento seguir una dieta balanceada con muchas frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. Me ayuda a alimentar mis entrenamientos y a recuperarme más rápido. Eso tiene sentido. También intentaré elegir alimentos más saludables. Gracias por los consejos. De nada. Si tienes más preguntas sobre el estado físico, no dudes en preguntarnos. Siempre estoy aquí para ayudar. Lección 2. Cómo encontrar la cama perfecta para mascotas. Hola Anna, necesito una cama nueva para mi perro. ¿Has visto alguna cama para mascotas? Hola John. Sí, he encontrado excelentes opciones de camas para mascotas. Eso es fantástico. Quiero asegurarme de que mi perro esté cómodo y descansado. Hay varios tipos de camas para mascotas disponibles. ¿Qué tamaño tiene tu perro? Mi perro es de raza mediana. Creo que lo ideal sería una cama con suficiente espacio. ¿Has pensado en comprarte una cama ortopédica? Proporcionan un soporte adicional para las articulaciones. Es un buen argumento. Mi perro está envejeciendo, por lo que una cama ortopédica podría ser beneficiosa. También he visto algunas camas con acolchado de espuma viscoelástica. Son bastante lujosas y acogedoras. Oh, suena perfecto. Quiero que mi perro tenga un lugar suave y cómodo para dormir. Otra opción es una cama elevada. Mantiene al perro alejado del suelo y proporciona circulación de aire. Eso podría ser útil, especialmente cuando hace calor. Eso lo tendré en cuenta. No olvides tener en cuenta la capacidad de lavado de la cama. Los perros pueden ensuciarse a veces. Absolutamente. Una cama con una funda extraíble y lavable sería conveniente. También he visto algunas camas para mascotas con fundas impermeables. Son ideales para accidentes o derrames. Es una buena característica para tener. Facilitaría la limpieza.
También puedes comprobar si la cama tiene un material inferior antideslizante o antideslizante. Es una gran sugerencia. No quiero que la cama se deslice cuando mi perro salte sobre ella. Por último, ten en cuenta el diseño y la estética. Quieres que la cama se adapte bien a la decoración de tu hogar. Eso es cierto. Sería bueno tener una cama para mascotas que se adapte perfectamente a mi interior. Te enviaré algunos enlaces y recomendaciones para camas para mascotas. Puedes echarle un vistazo. Gracias. Agradezco tu ayuda y experiencia para encontrar la cama perfecta. De nada. Estaré encantado de ayudarte. Vamos a asegurarnos de que tu perro duerma bien por la noche. Absolutamente. Mi amigo peludo se merece lo mejor. Gracias de nuevo. Lección 3. Ejercicio y desayuno. Hola Anna, ¿has estado en el gimnasio de nuestro complejo de apartamentos? Hola John, sí, he estado allí varias veces. Es muy bonito. Eso es genial. He estado pensando en empezar una rutina de ejercicios. ¿Tienes algún consejo? Claro. Primero, comience con algunos ejercicios simples, como caminar o trotar en la cinta de correr. Es una buena manera de aumentar la frecuencia cardíaca. Eso suena factible. ¿Con qué frecuencia debo ir? Intenta empezar por lo menos 3 veces a la semana. Puedes aumentar la frecuencia gradualmente a medida que te sientas más cómodo. Vale, lo intentaré. Por cierto, he oído que el gimnasio también ofrece clases grupales. ¿Has probado alguna? Sí, he asistido a algunas clases. Tienen clases de yoga, zumba e incluso spinning. Es una forma divertida de mantenerse activo. Eso suena interesante. Definitivamente voy a echarles un vistazo. Ah, y he oído que también sirven un desayuno gratis en la sede del club. ¿Lo has probado? Sí, lo he hecho. La variedad del desayuno es estupenda. Tienen una variedad de opciones como frutas frescas, cereales, pasteles e incluso tortillas hechas a pedido. Eso es fantástico. ¿Deberíamos informar a la dirección si tenemos alguna preferencia o restricción dietética? Absolutamente. Son muy complacientes. Simplemente hágale saber sobre cualquier necesidad dietética específica y ellos se asegurarán de satisfacerlas. Es bueno saberlo. Me aseguraré de informarles sobre mis preferencias. Gracias por el consejo. Lección 4. Lista de compras. Hola Anna, tengo que ir de compras más tarde. ¿Hay algo específico que quieras que consiga? Hola John. Vale, me aseguraré de conseguirlos. ¿Quieres algo en concreto? ¿Podrías tomar algunas frutas frescas como manzanas, plátanos y naranjas? Claro, los añadiré a la lista. ¿Necesitas algo más de la sección de productos? Sí, se nos están acabando las verduras. ¿Puedes comprar brócoli, zanahorias y espinacas? Tomado nota. Me aseguraré de conseguirte unos frescos y crujientes. ¿Algo más?
También se nos acabaron los huevos y la leche. ¿Puedes coger una docena de huevos y un cartón de leche? Absolutamente. Los huevos y la leche son esenciales. También me aseguraré de conseguirlos para ti. Gracias. Ah, y una cosa más. Necesitamos pan y mantequilla de cacahuete. No hay problema. Añadiré pan y mantequilla de maní a la lista. ¿Algún tipo específico de pan o marca de mantequilla de maní? Solo una barra normal de pan integral y cualquier mantequilla de maní suave servirá. Lo tengo. ¿Algo más que deba añadir a la lista? Nos vendría bien un poco de pasta y salsa para pasta como opción de cena rápida. Gran idea. Me aseguraré de comprarme tu pasta favorita y un tarro de salsa para pasta. Gracias. Agradezco tu ayuda con las compras. Es un placer para mí. Estoy encantado de poder ayudar. ¿Necesitas algo más? Creo que eso es todo por ahora. Te avisaré si surge algo más. Gracias de nuevo. Lección 5. Expresar opiniones. Hola Anna, he estado pensando en redecorar mi sala de estar. Quiero darle un aspecto nuevo y fresco. Hola John, es una gran idea. ¿Has pensado en el estilo que te gustaría elegir? Estoy pensando en un estilo moderno y minimalista. Quiero crear un espacio limpio y despejado. Parece una buena elección. ¿Has pensado en la combinación de colores? Sí, estoy pensando en usar una paleta de colores neutros con toques de colores llamativos como acentos. Eso podría crear un buen equilibrio. ¿Qué pasa con los muebles? ¿Alguna pieza específica que te interese? Busco muebles elegantes y funcionales. Quiero piezas que brinden comodidad y estilo. Eso es importante. La iluminación también puede marcar una gran diferencia a la hora de crear la atmósfera adecuada. ¿Lo has considerado? Absolutamente. Estoy pensando en tener una combinación de fuentes de luz natural y artificial para crear un ambiente cálido y acogedor. Eso suena encantador. ¿Qué tal añadir algunas obras de arte o elementos decorativos? Definitivamente lo consideraré. Creo que añadir objetos de arte y decorativos puede aportar personalidad al espacio. Definitivamente. Es importante dejar que tu propio estilo brille. ¿Hay algo de lo que no estés seguro o sobre lo que necesites asesoramiento? No estoy seguro de cuál es la mejor manera de organizar los muebles. Quiero maximizar el espacio y garantizar un buen flujo. Puede probar diferentes arreglos de muebles en papel o utilizar herramientas de planificación de habitaciones en línea. Puede ayudarlo a visualizar diferentes diseños. Es una gran sugerencia. Lo intentaré. Gracias. Lección 6. El poder de la risa. Hola Anna, recientemente vi un programa de comedia y fue divertidísimo. Hola John, suena como un momento divertido. La risa es realmente la mejor medicina, ¿verdad? Absolutamente. Es increíble cómo una buena risa puede levantarte el ánimo al instante y hacer que te sientas mejor.
Es verdad. ¿Tienes comediantes o películas de comedia favoritas? Soy un gran fan de la comedia en vivo. Dave Chappelle y Amy Schumer siempre me hacen reír. Ambos son comediantes con talento. También disfruto viendo películas de comedia. Son perfectos para una velada desenfadada. Definitivamente. La risa es una excelente manera de relajarse y aliviar el estrés. ¿Has probado alguna vez el yoga de la risa? No, no lo he hecho. ¿Qué es el yoga de la risa? Es una práctica que combina ejercicios de risa con respiración profunda. Su objetivo es promover el bienestar general y aumentar la positividad. Eso suena interesante. Definitivamente lo intentaré. La risa realmente tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y física. Absolutamente. También es contagioso. Cuando compartes una buena carcajada con los demás, se crea una sensación de conexión y alegría. Estoy totalmente de acuerdo. Es increíble cómo la risa puede unir a las personas y crear una atmósfera positiva. También es un gran rompehielos en situaciones sociales. Un buen sentido del humor puede ayudarte a hacer nuevos amigos y entablar relaciones. Eso es cierto. Una risa compartida puede derribar barreras y hacer que las conversaciones sean más agradables. La risa es realmente un lenguaje universal. Trasciende las barreras culturales y lingüísticas, acercando a las personas. Me alegro de que te haya gustado. La risa es realmente un regalo precioso que debemos aceptar y compartir con los demás. Absolutamente. Busquemos siempre motivos para reír y difundir la alegría. Es bueno para nuestro bienestar y hace que la vida sea más divertida. Lección 7. Repelentes naturales de plagas. Hola Anna, últimamente he tenido algunos problemas con las plagas en mi jardín. Hola John, eso puede resultar frustrante. ¿Has intentado usar algún repelente de plagas? Sí, he estado usando repelentes de plagas naturales como el aceite de neem y funciona bien. Es genial escuchar eso. ¿Cómo funciona exactamente el aceite de neem como repelente de plagas? El aceite de neem contiene compuestos que repelen insectos y plagas. Interrumpe sus ciclos de alimentación y reproducción, manteniéndolos alejados de las plantas. Eso suena efectivo. ¿Hay algún otro repelente de plagas natural que hayas probado? También he usado ajo en aerosol y aceite de menta. Ambos tienen olores fuertes que no gustan a las plagas. Interesante. No sabía que el ajo y la menta podían repeler las plagas. ¿Cómo se hace el spray de ajo? Es sencillo. Solo tienes que triturar unos dientes de ajo y mezclarlos con agua. Luego, puedes rociarlo sobre las plantas para mantener alejadas a las plagas. Es una práctica solución de bricolaje. ¿Y qué hay del aceite de menta? ¿Cómo se usa? Puedes diluir el aceite de menta con agua y rociarlo por el jardín. Actúa como un elemento disuasorio natural para las plagas. Definitivamente probaré estos repelentes naturales de plagas. Es fantástico tener alternativas a los pesticidas de base química. Absolutamente. Los repelentes de plagas naturales son más seguros para el medio ambiente y no dañan a los insectos beneficiosos.
Eso es una gran ventaja. Es importante mantener un equilibrio saludable en el ecosistema. ¿Tienes algún otro consejo para el control de plagas? Otro consejo es inspeccionar regularmente las plantas en busca de signos de daños por plagas. La detección temprana puede ayudar a prevenir las infestaciones. Es un buen argumento. Ser proactivo puede evitar que sus plantas sufran grandes daños. Gracias por compartir estos consejos. De nada. Espero que estos repelentes naturales de plagas también te funcionen bien. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Lección 8. Cumplir con un presupuesto. Hola Anna, ha pasado otra semana y es hora de revisar nuestros gastos. Hola John, tienes razón. Es importante estar al tanto de nuestras finanzas. He estado haciendo un seguimiento de nuestros gastos. Eso es genial, es crucial tener una idea clara de hacia dónde va nuestro dinero. Absolutamente. Nos ayuda a tomar decisiones informadas y garantiza que nos ajustemos a nuestro presupuesto. Estoy de acuerdo. Repasemos nuestros gastos de la semana e identifiquemos las áreas en las que podemos reducir. Suena bien. Me he dado cuenta de que pasamos bastante tiempo cenando fuera. Tal vez podamos reducir la frecuencia y cocinar más comidas en casa. Esa es una buena idea. Cocinar en casa no solo ahorra dinero, sino que también nos permite comer de forma más saludable. También noté algunas compras impulsivas innecesarias. Deberíamos ser más conscientes y pensarlo 2 veces antes de comprar artículos no esenciales. Tienes razón, las compras impulsivas pueden acumularse rápidamente. Debemos priorizar nuestras necesidades por encima de los deseos. Absolutamente. Es importante diferenciar entre lo que realmente necesitamos y lo que simplemente deseamos. Otra área en la que podemos reducir es el entretenimiento. En lugar de ir al cine, podemos tener noches de cine en casa. Es una gran sugerencia. Podemos crear un ambiente acogedor y disfrutar de películas sin gastar mucho dinero. También he estado buscando alternativas más asequibles para nuestros gastos habituales, como cambiarnos a un plan telefónico más económico o encontrar mejores ofertas en servicios públicos. Eso es pensamiento proactivo. Siempre es una buena idea explorar diferentes opciones y encontrar maneras de ahorrar. También debemos establecer objetivos realistas para ahorrar dinero. Es importante tener un propósito claro para nuestros ahorros. Estoy de acuerdo. Ya sea para unas vacaciones, un fondo de emergencia o inversiones futuras, tener una meta puede motivarnos a mantenernos en el buen camino. Asegurémonos de ceñirnos a nuestro presupuesto y de responsabilizarnos unos a otros. Podemos apoyarnos y alentarnos unos a otros a lo largo del camino. Absolutamente. Juntos, podemos lograr nuestras metas financieras y vivir una vida más segura desde el punto de vista financiero. Me alegro de que estén en la misma página. Asegurémonos de priorizar nuestras necesidades, reducir los gastos innecesarios y trabajar para lograr un futuro financiero mejor. Lección 9. Convertirse en la mejor versión de uno mismo. Hola Anna, últimamente he estado reflexionando sobre el crecimiento personal y la superación personal. Hola John, es un gran tema. Es crucial esforzarnos continuamente por convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Absolutamente.
Nos permite aprender, crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Cuáles son algunas de las áreas en las que te gustaría centrarte? Un área que me gustaría mejorar son mis habilidades de comunicación. Quiero ser un mejor oyente y expresarme de manera más efectiva. Es un objetivo valioso. Las buenas habilidades de comunicación son esenciales en todos los aspectos de la vida, ya sean personales o profesionales. Creo que también es importante trabajar en nuestra inteligencia emocional. Comprender y gestionar nuestras emociones puede tener un gran impacto en nuestras relaciones y en nuestro bienestar general. No podría estar más de acuerdo. La inteligencia emocional nos ayuda a empatizar con los demás y a manejar situaciones difíciles con gracia y compostura. Otro aspecto que me gustaría desarrollar son mis habilidades de gestión del tiempo. Ser capaz de priorizar las tareas y administrar mi tiempo de manera eficaz me ayudará a ser más productivo. La gestión del tiempo es, de hecho, crucial. Nos permite aprovechar al máximo nuestros días y alcanzar nuestros objetivos sin sentirnos abrumados. También quiero centrarme en el cuidado personal y en mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Cuidar de nosotros mismos física y mentalmente es esencial para el éxito y la felicidad a largo plazo. Es un punto importante. Debemos priorizar el cuidado personal para evitar el agotamiento y mantener nuestro bienestar general. Creo que también es beneficioso adoptar una mentalidad de crecimiento. Creer en nuestra capacidad de aprender y mejorar fomenta la resiliencia y la voluntad de asumir nuevos desafíos. Absolutamente. Una mentalidad de crecimiento nos permite ver los reveses como oportunidades de crecimiento y salir, continuamente de nuestra zona de confort. Por último, creo en el poder del aprendizaje permanente. La búsqueda continua de conocimientos y la adquisición de nuevas habilidades mantiene nuestra mente alerta y abre las puertas a nuevas oportunidades. El aprendizaje permanente es, de hecho, una herramienta poderosa. Nos permite adaptarnos a un mundo que cambia rápidamente y mantener nuestra relevancia en nuestra vida personal y profesional. Me alegra que compartamos la misma perspectiva. Comprometámonos con nuestros viajes de crecimiento personal y apoyémonos unos a otros a lo largo del camino. Absolutamente. Juntos, podemos inspirarnos mutuamente para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y llevar una vida plena. Estoy agradecido de tenerlo como socio en este viaje. Aprovechemos el crecimiento personal y alcancemos todo nuestro potencial. Del mismo modo, brindemos por el aprendizaje continuo, el crecimiento y por convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Lección 10. Explorando la cocina barbadense. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en Barbados? He oído que la comida allí es increíble. Hola. No he estado en Barbados, pero he oído cosas buenas sobre su cocina. Me encantaría probarlo algún día. La cocina barbadense es conocida por sus sabores e influencias únicas de las cocinas africana, india y británica. Eso suena fascinante. ¿Cuáles son algunos de los platos tradicionales que definitivamente debería probar si visito Barbados? Uno de los platos imprescindibles es el pescado volador. Es un alimento básico en la cocina barbadense, y a menudo, se sirve frito o al vapor con una sabrosa salsa. ¿Peces voladores? Suena interesante. Siempre estoy dispuesto a probar nuevos platos de mariscos. También deberías probar el kou kou, que es un plato tradicional hecho de harina de maíz y quingombo. A menudo se sirve con peces voladores.
El couscous suena delicioso. Disfruto probando platos que destacan los ingredientes y sabores locales. Otro plato popular es la tarta de macarrones. Es similar a los macarrones con queso, pero con un toque bajano y, a menudo, incorpora especias y condimentos adicionales. Me encantan los macarrones con queso, así que una versión bajana suena como una sabrosa variación. Cuando se trata de comida callejera, no dejes de probar la soupa, que es una sabrosa sopa hecha con calabaza, batata y otras verduras. La soupa suena reconfortante y sabrosa. Me aseguraré de probarlo si tengo la oportunidad. Y, por supuesto, no puedes irte de Barbados sin probar su famoso ponche de ron. Es un cóctel refrescante y tropical hecho con ron local y zumos de frutas. El ponche de ron parece la bebida perfecta para disfrutar mientras disfruta de las hermosas playas de Barbados. Absolutamente. Barbados ofrece una maravillosa combinación de deliciosa comida, impresionantes paisajes y una cultura vibrante. Parece un destino de ensueño para cualquier amante de la comida y entusiasta de los viajes. No puedo esperar a tener la oportunidad de visitar Barbados y saborear todas las delicias culinarias que ofrece. Yo también asegurémonos de añadir Barbados a nuestra lista de viajes y disfrutar de su increíble cocina. Definitivamente. Explorar diferentes cocinas no solo es una excelente manera de satisfacer nuestras papilas gustativas, sino también de sumergirnos en la cultura de un lugar. No podría estar más de acuerdo. Probar nuevos platos abre un mundo completamente nuevo de sabores y experiencias. Brindemos por futuras aventuras y descubrimientos culinarios. Salud. Lección 11. Cocinar salsa de tomate casera. Hola Anna, estoy pensando en hacer pasta para cenar esta noche. ¿Deberíamos hacer una salsa de tomate sencilla para acompañarlo? Hola. Suena perfecto. La salsa de tomate casera siempre añade un sabor delicioso a los platos de pasta. ¿Qué ingredientes necesitamos? Necesitaremos tomates maduros como base. Es mejor usar tomates frescos para obtener una salsa rica y vibrante. Eso suena genial. Me encanta usar ingredientes frescos en la cocina. ¿Qué más necesitamos? También necesitaremos aceite de oliva para saltear los tomates y añadir riqueza a la salsa. Es un ingrediente clave en la cocina italiana. El aceite de oliva es un alimento básico en mi cocina. Me encanta su sabor distintivo y su versatilidad en la cocina. También necesitaremos ajo para añadir un sabor sabroso a la salsa. Combina perfectamente con los tomates. El ajo es uno de mis ingredientes favoritos. Añade mucho sabor a cualquier plato. Para realzar el sabor, podemos añadir algunas hierbas como la albahaca y el orégano. Le dan a la salsa un aroma encantador y un sabor profundo. Las hierbas frescas siempre marcan la diferencia en la cocina. Me gusta cómo realzan el sabor del plato. No podemos olvidarnos de los condimentos. La sal y la pimienta son esenciales para equilibrar los sabores y resaltar la dulzura natural de los tomates. El condimento es importante. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado para que los sabores brillen. Por último, si te gusta un poco de picante, podemos añadir una pizca de hojuelas de pimiento rojo para darle un toque sutil a la salsa.
Disfruto de un poco de picante en mi comida. Una pizca de hojuelas de pimiento rojo le dará un toque agradable. Ahora que tenemos todos los ingredientes, empecemos por escaldar los tomates para quitarles la piel y prepararlos para la salsa. Blanquear los tomates hará que sea más fácil trabajar con ellos. Prepararé la olla con agua hirviendo. Una vez blanqueados los tomates, podemos pelarlos y trocearlos. Mientras tanto, calentaré el aceite de oliva en una sartén y saltearé los ajos. Parece un plan. Mientras tú salteas los ajos, yo me encargaré de pelar y picar los tomates. Después de que el ajo esté fragante, podemos agregar los tomates picados a la sartén y dejarlos hervir a fuego lento hasta que se rompan y formen una salsa espesa. El aroma del ajo salteado y los tomates cocidos a fuego lento me hace agua la boca. Me muero por probar la salsa. Una vez que la salsa se haya espesado, podemos agregar las hierbas y sazonar con sal, pimienta y una pizca de hojuelas de pimiento rojo si lo desea. Las hierbas y los condimentos añadirán los toques finales y elevarán los sabores de la salsa. Todo va muy bien. Absolutamente. Ahora, deja que la salsa hierva a fuego lento durante un poco más para permitir que todos los sabores se mezclen. Luego, podemos servirlo sobre nuestra pasta favorita. Tengo muchas ganas de disfrutar de una deliciosa pasta casera con esta sabrosa salsa de tomate. Va a ser una comida satisfactoria. De hecho, cocinar juntos y experimentar con diferentes sabores es siempre una experiencia divertida y gratificante. Lección 12. Mantenerse activo y sobrellevar el estrés. Hola Anna, últimamente me siento un poco lenta. Harán que nos mudemos pronto, ¿verdad? Hola. Yo también lo espero. Mantenerse activo es importante para nuestro bienestar físico y mental. ¿Cómo has estado afrontando todo esto? Ha sido un desafío, pero he estado intentando incorporar algo de ejercicio en mi rutina diaria. Me ayuda a aliviar el estrés y a despejar la mente. Eso es genial. El ejercicio es una forma fantástica de controlar el estrés y mejorar el estado de ánimo general. ¿Qué actividades has estado haciendo? He salido a correr regularmente por la mañana. Me da energía para el día y aumenta mi productividad. Correr es un excelente ejercicio cardiovascular. Me alegro de que hayas encontrado algo que funcione para ti. ¿Has probado otras actividades? Sí, también he estado haciendo algunos ejercicios de fuerza en casa con ejercicios de peso corporal. Me ayuda a aumentar la fuerza y a mantener el tono muscular. Esa es una buena idea. El entrenamiento de fuerza es importante para el estado físico general y ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular. También debería incorporar eso en mi rutina. Absolutamente. Nunca es demasiado tarde para empezar. Puedes empezar con ejercicios sencillos como sentadillas, flexiones de brazos y planchas. Los probaré. Es importante empezar con ejercicios que se adapten a nuestros niveles de condición física. Al principio no quiero esforzarme demasiado. Es un enfoque inteligente. Escuche a su cuerpo y aumente gradualmente la intensidad a medida que se fortalezca. Y no olvides hacer el calentamiento antes de cada entrenamiento. El calentamiento es fundamental para prevenir lesiones. Me aseguraré de incluirlo en mi rutina de ejercicios. Por cierto,
¿Has probado alguna clase de acondicionamiento físico en línea? Sí, he estado siguiendo algunos vídeos de ejercicios en línea. Proporcionan orientación y variedad para que mis entrenamientos sigan siendo interesantes. Eso suena divertido. También estudiaré las clases en línea. Es bueno tener orientación y un sentido de comunidad, incluso cuando haces ejercicio en casa. Absolutamente. Las comunidades de acondicionamiento físico en línea pueden ser una gran fuente de motivación y apoyo. Es una forma de conectarse con otras personas que comparten objetivos similares. Eso es cierto. Es importante encontrar maneras de mantenernos conectados incluso cuando no podamos estar juntos físicamente. El ejercicio también puede ayudar con eso. Definitivamente. La actividad física libera endorfinas, que son hormonas que nos hacen sentir bien y que pueden mejorar nuestro estado de ánimo y reducir la ansiedad. Lo he experimentado de primera mano. El ejercicio siempre me hace sentir más positiva y llena de energía. Es un calmante natural para el estrés. Es increíble cómo algo tan simple como mover el cuerpo puede tener un impacto tan positivo en nuestro bienestar mental y emocional. Absolutamente. Es un recordatorio de que cuidarnos es crucial, especialmente en tiempos difíciles. Tenemos que dar prioridad a nuestra salud. Bien dicho. Sigamos priorizando nuestro bienestar manteniéndonos activos y encontrando alegría en el proceso. Lección 13. Explorando la tienda de arte. Hola Anna, estoy entusiasmada con nuestro viaje a la tienda de arte. Será divertido explorar y conseguir algunos suministros. Hola. Yo también lo espero con ansias. La tienda de arte siempre está llena de inspiración. ¿Qué planeas comprar? Estoy pensando en comprar pinturas acrílicas y pinceles. Quiero probar suerte pintando paisajes. Me parece una gran idea. Las pinturas acrílicas son versátiles y fáciles de trabajar. Estoy pensando en conseguir algunos cuadernos de bocetos y lápices para mis dibujos. Los cuadernos de bocetos son esenciales para los artistas. Es una excelente manera de capturar ideas y practicar diferentes técnicas. ¿Qué más te interesa? También quiero explorar las pinturas de acuarela. La transparencia y el flujo de las acuarelas crean hermosos efectos. Las acuarelas son fantásticas para crear obras de arte delicadas y orgánicas. Tienen un encanto único. Yo también podría probarlos. Sería maravilloso. Podemos experimentar y compartir nuestras creaciones entre nosotros. Será una gran experiencia de aprendizaje. Absolutamente. Compartir nuestras obras de arte y recibir comentarios puede ayudarnos a crecer como artistas. ¿Tienes alguna técnica o estilo específico que quieras explorar? Estoy interesado en aprender más sobre el dibujo a tinta y las técnicas con bolígrafo y tinta. La precisión y el detalle que ofrecen son fascinantes. El dibujo a tinta requiere paciencia y precisión, pero los resultados pueden ser asombrosos. También siento curiosidad por el arte con técnicas mixtas. La combinación de diferentes materiales y texturas puede crear efectos interesantes. El arte con técnicas mixtas permite infinitas posibilidades y fomenta la experimentación. Es una excelente manera de liberarse de los límites tradicionales. Definitivamente. El arte tiene que ver con la expresión y con superar los límites. Es una forma de comunicarse y conectarse con los demás a un nivel más profundo.
Eso es tan cierto. El arte tiene el poder de evocar emociones y contar historias. Es un lenguaje universal que trasciende las barreras. No podría estar más de acuerdo. El arte nos permite explorar nuestra creatividad y descubrir nuevas perspectivas. Es un viaje de autodescubrimiento que dura toda la vida. Lección 14. Establecimiento de redes en eventos. Hola Anna, sí, estuve en una la semana pasada. ¿Conociste a personas interesantes en el evento al que asististe? Hola. Sí, tuve la oportunidad de conectarme con personas fascinantes. La creación de redes es siempre una oportunidad emocionante. ¿Qué hay de ti? Por supuesto, la creación de redes abre las puertas a nuevas conexiones y oportunidades. Conocí a algunos profesionales de mi campo que compartieron valiosos conocimientos y experiencias. Eso es maravilloso. Es fantástico conectarse con personas de ideas afines que pueden ofrecer orientación y apoyo. ¿Intercambiaste información de contacto? Sí, me aseguré de intercambiar tarjetas de presentación con las personas que conocí. Es importante hacer un seguimiento y mantener esas conexiones más allá del evento. Es un enfoque inteligente. El seguimiento muestra su interés genuino en construir una relación. ¿Tuviste alguna conversación memorable? Tuve una conversación particularmente interesante con un emprendedor que compartió su viaje para iniciar un negocio exitoso. Fue inspirador y motivador. Eso suena increíble. Aprender de otras personas que han logrado el éxito puede proporcionarnos información valiosa y ayudarnos a crecer. ¿Hablaste de alguna de las tendencias actuales de la industria? Sí, hablamos sobre los últimos avances en nuestra industria y compartimos ideas sobre las próximas tendencias. Es importante mantenerse informado y adaptarse al panorama cambiante. Absolutamente. Mantenerse al día con las tendencias del sector es crucial para el crecimiento profesional y mantenerse a la vanguardia. ¿Asistió a alguna sesión informativa o taller? Sí, asistí a algunos talleres que se centraron en el liderazgo y el desarrollo personal. Fue una gran oportunidad para mejorar mis habilidades y obtener nuevas perspectivas. Eso es fantástico. El aprendizaje continuo es clave para el crecimiento personal y profesional. ¿Participaste en algún debate grupal o en alguna sesión de panel? Sí, participé en una mesa redonda en la que discutimos los desafíos y las oportunidades de nuestra industria. Fue una sesión interactiva con diversos puntos de vista. Las mesas redondas ofrecen una plataforma para un diálogo e intercambio de ideas significativos. Es una excelente manera de obtener diferentes perspectivas y ampliar nuestros conocimientos. ¿Disfrutaste del evento en general? Absolutamente. El evento estuvo bien organizado y salí inspirada y motivada. Asistir a este tipo de eventos siempre alimenta mi pasión por mi trabajo. Lección 15. Capturar la belleza de la naturaleza. Hola Anna, estoy de acuerdo, la naturaleza es tan hermosa de capturar. ¿Has probado la fotografía como una forma de preservar esos momentos? Hola. Por supuesto, la fotografía es un medio maravilloso para capturar la esencia y la belleza de la naturaleza. ¿Tienes algún tema favorito para fotografiar? Me atraen especialmente los paisajes y la vida silvestre. La inmensidad de la naturaleza y los intrincados detalles de los animales me fascinan. ¿Qué hay de ti?
Disfruto capturando el juego de luces y sombras en los bosques y capturando los colores de las flores en primeros planos. La naturaleza ofrece infinitas posibilidades para tomar fotografías impresionantes. Eso es increíble. El juego de luces y sombras puede crear una atmósfera mágica en las fotografías. ¿Tienes algún consejo para capturar la foto perfecta? Un consejo es prestar atención a la composición. Enmarcar el tema de una manera interesante puede añadir profundidad y atractivo visual a tus fotografías. Además, la paciencia es clave a la hora de fotografiar animales salvajes o de esperar a que se den las condiciones de iluminación perfectas. La composición y la paciencia son, de hecho, cruciales. Es importante encontrar el ángulo y la perspectiva correctos para contar una historia convincente a través de las fotografías. ¿Has experimentado con diferentes ajustes de cámara? Sí, experimentar con diferentes ajustes de cámara puede arrojar resultados únicos. Ajustar la apertura, la velocidad de obturación y el ISO puede ayudarte a lograr el efecto deseado y capturar la belleza de la naturaleza de manera más efectiva. Ese es un gran argumento. Entender cómo funcionan en conjunto los diferentes ajustes de la cámara puede mejorar tus habilidades fotográficas. ¿Has probado alguna vez la fotografía de larga exposición? Sí, la fotografía de larga exposición puede crear efectos asombrosos, especialmente al capturar agua corriente o rastros de estrellas. Añade una sensación de movimiento y dramatismo a las imágenes. ¿Lo has probado? He incursionado en la fotografía de larga exposición, especialmente con cascadas. El efecto suave y sedoso que crea es fascinante. Es una técnica que requiere práctica y experimentación. ¿Tienes algún lugar favorito para fotografiar? Me encanta visitar parques nacionales y jardines botánicos. Ofrecen una amplia gama de belleza natural y oportunidades para tomar fotografías fantásticas. Explorar nuevas ubicaciones también puede estimular la creatividad. ¿Qué hay de ti? Los parques nacionales son, de hecho, lugares fantásticos. También disfruto fotografiando en la playa, capturando paisajes marinos y la interacción entre la tierra y el mar. Los elementos de la naturaleza añaden profundidad y emoción a las fotografías. Por supuesto, la playa ofrece un escenario único para la fotografía. Las mareas cambiantes, las puestas de sol vibrantes y los paisajes costeros ofrecen una inspiración infinita. ¿Tienes planes para un viaje fotográfico? Planeo visitar una reserva natural cercana el mes que viene. Es conocida por su diversa vida silvestre y sus impresionantes paisajes. Me entusiasma capturar la belleza de la naturaleza en esa zona. ¿Qué hay de ti? Parece un viaje emocionante. Estoy planeando visitar un jardín botánico conocido por sus impresionantes exhibiciones de flores. Me muero por capturar los colores vibrantes y los detalles intrincados. Compartamos nuestras fotos cuando regresemos. Definitivamente. Compartir nuestras fotografías e intercambiar comentarios puede ayudarnos a mejorar nuestras habilidades y a apreciar las perspectivas únicas de cada uno. Capturemos y celebremos juntos la belleza de la naturaleza. Lección 16. Una buena noche de sueño. Hola Anna, hoy he tenido un día de trabajo muy largo. Me vendrían bien algunos consejos para dormir bien por la noche. Hola. Lamento oír eso. Descansar lo suficiente es importante para su bienestar. ¿Cuál parece ser el problema? Bueno, últimamente, he tenido problemas para conciliar el sueño. Me acuesto en la cama durante horas antes de que por fin pueda quedarme dormido. Eso puede resultar frustrante. ¿Has intentado establecer una rutina a la hora de dormir?
Sí, pero no parece ayudar mucho. He intentado leer un libro o escuchar música relajante, pero aún así, mi mente sigue acelerándose. Tal vez puedas probar algunas técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación. Pueden ayudar a calmar la mente y a preparar el cuerpo para dormir. Esa es una buena idea. Lo intentaré. ¿Tienes alguna otra sugerencia? Otra cosa que puedes hacer es crear un ambiente propicio para dormir. Asegúrese de que su habitación esté fresca, oscura y silenciosa. También puedes probar a usar una máquina de ruido blanco o tapones para los oídos si el ruido te molesta con facilidad. Definitivamente voy a hacer esos cambios. Con suerte, marcarán la diferencia. Por cierto, ¿qué pasa con la cafeína y los dispositivos electrónicos? Buen punto. Debe evitar consumir cafeína por la noche, ya que puede interferir con su sueño. Y es mejor limitar el tiempo que pasas frente a la pantalla antes de dormir, ya que la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos puede interrumpir tu ciclo de sueño. No me había dado cuenta de eso. Reduciré el consumo de cafeína y evitaré las pantallas antes de acostarme. Gracias por el consejo. De nada. Espero que estas sugerencias le ayuden a dormir bien por la noche. Recuerda que es fundamental establecer un horario de sueño constante y crear una rutina relajante a la hora de dormir. Lo tendré en cuenta. Gracias de nuevo. Agradezco tu ayuda. Lección 17. Explorando el Gran Cañón. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en el Gran Cañón? He oído que es impresionante. Hola. Sí, tuve la oportunidad de visitar el Gran Cañón hace unos años. Realmente es una maravilla natural. Eso es increíble. ¿Cómo era? Me imagino que las vistas deben ser increíbles. Es difícil expresarlo con palabras, pero el Gran Cañón es enorme e impresionante. El tamaño y la profundidad del cañón son asombrosos. Las vistas son absolutamente impresionantes. Vaya, solo puedo imaginarme estar ahí y asimilarlo todo. ¿Exploraste el cañón a pie? Sí, hice algunas caminatas por el borde del cañón. Hay varios senderos que ofrecen diferentes vistas y niveles de dificultad. Es una excelente manera de sumergirse en la belleza del cañón. Parece una experiencia inolvidable. ¿Hubo algún lugar o punto de vista específico que te haya llamado la atención? Definitivamente. Uno de los miradores más populares es el borde sur, que ofrece vistas panorámicas del cañón. Otro lugar imperdible es el borde norte, que ofrece una perspectiva diferente y está menos concurrido. Debe haber sido toda una aventura. ¿Se encontró con algún animal salvaje durante su visita? Sí, he visto algunos ciervos bura y ardillas en los senderos. El Gran Cañón es el hogar de una gran variedad de vida silvestre, incluidos los cóndores de California, los borregos cimarrones e incluso los pumas, aunque rara vez se los ve. Eso es fascinante. Es increíble cómo la naturaleza prospera en un entorno tan hostil. ¿Había otras características o atracciones interesantes? Absolutamente. El Skywalk del Gran Cañón es una atracción popular. Es un puente de cristal que se extiende sobre el cañón y ofrece una perspectiva única y emocionante. También hay recorridos en helicóptero para obtener una vista aérea del cañón.
Eso suena emocionante y un poco estresante. Tendré que añadirlos a mi lista de deseos. ¿Hay algo más que deba saber antes de visitarlo? Es importante mantenerse hidratado y estar preparado para el clima. Las temperaturas pueden variar mucho, por lo que es una buena idea vestirse en capas. Y, por supuesto, no olvides tu cámara para capturar el increíble paisaje. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Me muero por visitar el Gran Cañón y presenciar su belleza de primera mano. Lección 18. Entrenamientos de alta intensidad. Hola Anna, ¿alguna vez has probado entrenamientos de alta intensidad? Los he estado haciendo durante aproximadamente 1 hora en cada sesión, y suena intenso. Hola. Sí, estoy familiarizado con los entrenamientos de alta intensidad. Pueden ser desafiantes pero muy eficaces. ¿Estás siguiendo un programa específico? Sí, recientemente comencé un programa que incorpora ejercicios y entrenamiento en intervalos de alta intensidad. Es una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Eso es genial. Los entrenamientos HIIT son conocidos por su eficiencia para quemar calorías y mejorar el estado cardiovascular. ¿Cómo te han parecido las sesiones realizadas hasta ahora? Definitivamente son intensos, pero me siento lleno de energía después. Los entrenamientos incluyen ráfagas cortas de ejercicios intensos seguidos de breves periodos de recuperación. Me mantiene alerta. Esa es la belleza del HIIT. Mantiene la frecuencia cardíaca alta y maximiza la quema de calorías incluso después de haber terminado de hacer ejercicio. ¿Has notado algún cambio en tu nivel de condición física? Sí, lo he hecho. Siento que mi resistencia y mi fuerza aumentan. Además, he notado que mi resistencia general ha mejorado desde que empecé estos entrenamientos. Es un progreso fantástico. Es importante escuchar a tu cuerpo y aumentar gradualmente la intensidad a medida que te fortaleces. ¿Has incorporado algún día de descanso a tu rutina? Absolutamente. El descanso y la recuperación son cruciales para permitir que el cuerpo se repare y reconstruya. Por lo general, tomo 1 o 2 días de descanso a la semana para que mis músculos tengan tiempo de recuperarse. Es un enfoque inteligente. Es esencial lograr un equilibrio entre esforzarse y darle a su cuerpo el descanso que necesita. ¿Has pensado en añadir otras formas de ejercicio a tu rutina? Sí, he estado pensando en incorporar algunos ejercicios de flexibilidad y movilidad, como yoga o estiramientos, para mejorar mi flexibilidad general y prevenir lesiones. Es una idea genial. El entrenamiento de flexibilidad puede complementar tus entrenamientos de alta intensidad y ayudarte a mejorar tu rango de movimiento. Es importante mantener una rutina de ejercicios completa. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero asegurarme de que cuido mi cuerpo en todos los aspectos. Por cierto, ¿tienes algún consejo para mantener la motivación durante los entrenamientos de alta intensidad? Por supuesto. Una forma de mantenerse motivado es establecer metas específicas y alcanzables. Podría consistir en completar una cierta cantidad de ejercicios por semana o alcanzar un hito específico de acondicionamiento físico. Además, encontrar un compañero de entrenamiento o unirse a una clase puede contribuir a la responsabilidad y hacer que la actividad sea más agradable. Son sugerencias excelentes. Tener un sistema de apoyo y objetivos mensurables definitivamente puede mantenerme motivado. Gracias. Lección 19. Planeando el itinerario perfecto. Hola Anna,
He estado investigando nuestro próximo viaje y creo que he encontrado el itinerario perfecto. También dediquemos algo de tiempo a explorar la cocina local. Hola. Suena genial. Un itinerario bien planificado puede hacer que un viaje sea mucho más agradable. Tengo muchas ganas de probar la comida local. ¿Qué destinos has incluido? He incluido visitas a algunos lugares históricos, como museos y ruinas antiguas. También podemos explorar algunas atracciones naturales, como parques y playas. Y, por supuesto, no podemos dejar de visitar los mercados locales y los puestos de comida. Parece un plan completo. Siempre es interesante aprender sobre la historia y la cultura de un lugar. ¿Tienes en mente algún punto de referencia o atracción específico? Sí, he destacado algunos lugares de interés imperdibles, como la antigua catedral y el famoso castillo. Podemos realizar visitas guiadas para aprender más sobre su historia y significado. Excelentes elecciones. Las visitas guiadas pueden proporcionar información valiosa y hacer que la experiencia sea más enriquecedora. ¿Qué pasa con la cocina local? ¿Algún plato en particular que te apetezca probar? Absolutamente. He hecho una lista de platos tradicionales que deberíamos probar, como las especialidades locales de mariscos y los postres regionales. También he mencionado algunos restaurantes muy recomendables para disfrutar de una auténtica experiencia gastronómica. Eso suena delicioso. Probar platos locales es una parte esencial de la exploración de un nuevo lugar. Es una excelente manera de sumergirnos en la cultura local. No olvides probar también la comida callejera. Oh, definitivamente. La comida callejera es a menudo una joya escondida con sabores únicos. Me aseguraré de incluir algo de tiempo para explorar la comida callejera en nuestro itinerario. Perfecto. También es una buena idea dedicar algo de tiempo libre a aventuras espontáneas o a relajarse. Es importante lograr un equilibrio entre las actividades planificadas y la flexibilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Dejar algo de flexibilidad nos permite descubrir joyas inesperadas o simplemente relajarnos y disfrutar del entorno. Todo forma parte de la experiencia de viaje. Absolutamente. Viajar no se trata solo de ver los lugares de interés, sino también de abrazar la atmósfera y sumergirnos en el destino. ¿Tienes algún otro consejo para planificar un itinerario perfecto? Un consejo es priorizar las atracciones imperdibles y planificar en torno a ellas. Además, ten en cuenta la proximidad de diferentes lugares para minimizar el tiempo de viaje. Y no olvides consultar los horarios de apertura y las reservas necesarias. Son buenos consejos. Es importante aprovechar al máximo nuestro tiempo y garantizar una experiencia de viaje fluida. Estoy deseando que llegue este viaje. Yo también va a ser una aventura increíble. Finalicemos el itinerario y preparémonos para un viaje inolvidable. Lección 20. Perspectivas y experiencias de viaje. Hola Anna, no pude evitar ver tus fotos de viajes recientes. El paisaje se ve increíble. Esa es una forma de verlo. A pesar del contratiempo, ¿disfrutaste el resto del viaje? Hola. Gracias. Sí, a pesar del pequeño inconveniente, el viaje en general fue fantástico. El paisaje era impresionante y tuve algunas experiencias increíbles a lo largo del camino. Es maravilloso escuchar eso. A menudo son esos momentos inesperados los que hacen que un viaje sea memorable. ¿Puedes compartir algunos momentos destacados de tu viaje?
Absolutamente. Uno de los aspectos más destacados fue subir a una hermosa montaña y presenciar un impresionante amanecer desde la cima. La vista era absolutamente impresionante. Vaya, suena como una experiencia inolvidable. La naturaleza tiene una forma de hipnotizarnos con su belleza. ¿Encontró algún desafío durante su caminata? Sí, hubo algunos desafíos en el camino. El sendero era empinado y rocoso, y el clima empezó a cambiar inesperadamente. Pero con determinación y la ayuda de otros excursionistas, logramos llegar a la cima. Superar los desafíos puede hacer que la experiencia sea aún más gratificante. Es inspirador ver cómo afrontaste las dificultades y llegaste a la cima. ¿Conociste a personas interesantes durante tu viaje? Sí, tuve la oportunidad de conocer a personas fascinantes de diferentes partes del mundo. Compartimos historias, intercambiamos consejos de viaje y establecimos conexiones que apreciaré. Esa es la belleza de viajar, conectar con personas de diversos orígenes y culturas. Amplía nuestra perspectiva y enriquece nuestras experiencias. ¿Probaste algo de la cocina local? Absolutamente. Probar la cocina local es una de mis partes favoritas de viajar. Disfruté de platos tradicionales como la comida callejera y de auténticas delicias locales, e incluso asistí a clases de cocina para aprender a preparar un plato regional. Eso suena increíble. Explorar la cocina local es una excelente manera de sumergirse en la cultura y los sabores de un destino. ¿Tenías algún plato favorito que destacara? Oh, definitivamente. Descubrí este increíble plato de mariscos que estaba lleno de sabores. La combinación de mariscos frescos, especias aromáticas y las técnicas de cocina locales lo hicieron realmente excepcional. Suena absolutamente delicioso. Me está dando hambre solo de oírlo. ¿Tuviste tiempo libre para relajarte y sumergirte en el ambiente local? Sí, me aseguré de tener un tiempo de inactividad para relajarme y disfrutar del entorno. Paseé por mercados vibrantes, visité parques tranquilos e incluso encontré una acogedora cafetería donde podía sentarme y observar a la gente pasar. Parece la manera perfecta de relajarse y absorber las vibraciones locales. A veces, tomarse un momento para reducir la velocidad y observar la vida cotidiana de un lugar puede ser tan gratificante como visitar las atracciones populares. Absolutamente. Son esos pequeños momentos los que nos permiten conectarnos de verdad con un lugar y su gente. A pesar del contratiempo, como mencionaste anteriormente, agradezco la experiencia en general. Es una buena forma de pensar. Es importante centrarse en los aspectos positivos y aprender de cualquier desafío que encontremos durante nuestros viajes. Me alegro de que hayas disfrutado del resto de tu viaje. Gracias. Fue un viaje lleno de recuerdos y lecciones maravillosos. Estoy deseando que llegue mi próxima aventura. Estoy emocionada por ti. Parece que lo pasaste genial. Brindemos por muchas más experiencias de viaje increíbles en el futuro. Lección 21. Dominar el habla en público. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido que actuar en público? No te preocupes, puede resultar confuso para algunas personas. Hola. Sí, he tenido algunas experiencias actuando o hablando frente a un público. Definitivamente puede ser estresante, pero con la práctica, se vuelve más cómodo. Eso es cierto. Hablar en público puede resultar intimidante, pero es una habilidad esencial.
¿Qué técnicas te han parecido útiles para superar el nerviosismo? Una técnica que me ha funcionado es la preparación minuciosa. Me aseguro de practicar mi discurso o actuación varias veces, lo que aumenta mi confianza y me ayuda a sentir que tengo más control. De hecho, la preparación es clave. Conocer tu material a la perfección te permite concentrarte más en transmitir tu mensaje y conectar con la audiencia. ¿Alguna vez te has enfrentado a algún desafío específico al hablar en público? Uno de los desafíos que he encontrado es controlar el miedo escénico. Es natural sentir ansiedad antes de subir al escenario, pero he aprendido a canalizar esa energía en emoción y a utilizarla para mejorar mi actuación. Es un enfoque excelente. En lugar de luchar contra el nerviosismo, aceptarlo y canalizarlo de manera positiva puede ayudarte a hacer una presentación más dinámica y atractiva. ¿Has encontrado algún consejo para atraer a la audiencia durante un discurso? Absolutamente. Un consejo es establecer una conexión con la audiencia desde el principio. Puedes empezar con una historia con la que puedas identificarte o con un hecho interesante que capte su atención y los haga sentir involucrados. Involucrar a la audiencia desde el principio es crucial. Establece la pauta para el resto del discurso y ayuda a crear una buena relación con los oyentes. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a situaciones inesperadas mientras hablabas en público? Sí, ha habido algunos casos en los que surgieron situaciones inesperadas durante mis presentaciones. En esos momentos, es importante mantener la calma, pensar con rapidez y adaptarse a la situación sin dejar de mantener la compostura. Adaptarse a situaciones inesperadas es una habilidad valiosa. Demuestra tu capacidad para pensar con rapidez y afrontar los desafíos con elegancia. ¿Ha recibido algún comentario o crítica constructiva sobre sus habilidades para hablar en público? Sí, la retroalimentación es esencial para el crecimiento. He recibido críticas constructivas sobre mi ritmo y lenguaje corporal. Ha sido útil para refinar mi presentación y hacer que mis presentaciones sean más atractivas. Los comentarios proporcionan información valiosa para mejorar. Es fantástico que estés dispuesto a aprender y perfeccionar tus habilidades. ¿Alguna vez has asistido a algún taller o curso de oratoria? Sí, he asistido a un par de talleres que se centraron en las habilidades para hablar en público y hacer presentaciones. Me proporcionaron consejos y técnicas prácticas para mejorar mi discurso y conectarme con la audiencia. Eso es fantástico. Asistir a talleres y cursos puede proporcionar un aprendizaje estructurado y ayudarlo a obtener nuevas perspectivas sobre cómo hablar en público. ¿Tienes algún consejo para alguien que quiera mejorar sus habilidades para hablar en público? Mi consejo sería que comiences poco a poco y te desafíes gradualmente. Practica hablar frente a tus amigos o únete a un club de oratoria local para ganar más confianza. Y no te olvides de aceptar el proceso de aprendizaje y celebrar cada mejora que se produzca a lo largo del proceso. Es un consejo excelente. Fomentar la confianza para hablar en público es un viaje, y la clave es dar pequeños pasos y celebrar el progreso. Gracias por compartir tus ideas y experiencias. De nada. Espero que haya sido útil. Hablar en público puede resultar abrumador, pero con la práctica y la mentalidad adecuada, cualquiera puede convertirse en un orador seguro y eficaz. Absolutamente. Hablar en público es una habilidad que puede abrir puertas y crear conexiones impactantes. Estamos aquí para subirnos al escenario e inspirar a otros con nuestras palabras.